Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es ficción. En el mundo existen ríos que parecen tranquilos, incluso hermosos, pero bajo su superficie esconden corrientes mortales, criaturas letales y peligros que han acabado con miles de vidas. Desde aguas infestadas de depredadores hasta ríos tan violentos que pueden arrastrarte en segundos, hoy te mostraré los 12 ríos más peligrosos del planeta. Y créeme, el número 1 no es lo que imaginas. En el puesto número 12 tenemos al río Mississippi, uno de los ríos más famosos del mundo, pero también uno de los más peligrosos. Con más de 3.700 kilómetros de longitud, este gigante atraviesa gran parte de Estados Unidos y ha sido clave para el desarrollo del país. Pero detrás de su importancia se esconde un peligro constante. A simple vista, el Mississippi puede parecer tranquilo, incluso majestuoso. Sus aguas fluyen lentamente en muchas zonas, dando una falsa sensación de seguridad. Pero esa calma es engañosa. Debajo de la superficie, sus corrientes son extremadamente poderosas e impredecibles. En cuestión de segundos, pueden arrastrar a una persona, un barco o incluso estructuras enteras. A lo largo de la historia, este río ha sido responsable de algunas de las inundaciones más devastadoras jamás registradas. La más famosa ocurrió en 1927, cuando el Mississippi se desbordó de forma catastrófica. El agua cubrió miles de kilómetros cuadrados, destruyó hogares, cultivos y ciudades enteras, y obligó a más de 600.000 personas a abandonar sus vidas. Pero lo más inquietante es que esto no es cosa del pasado. Cada año, el Mississippi sigue causando inundaciones, poniendo en riesgo a millones de personas que viven cerca de sus orillas. Y no solo eso, sus corrientes ocultas, remolinos y cambios repentinos en el nivel del agua lo convierten en una trampa mortal para navegantes y bañistas desprevenidos. Porque en el Mississippi, el verdadero peligro no siempre se ve, y cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. En el puesto número 11 tenemos al río Ganges, uno de los ríos más importantes y sagrados del planeta, pero también uno de los más peligrosos. Ubicado en la India, millones de personas dependen de él cada día para beber, bañarse y realizar rituales religiosos. Para muchos, sus aguas son sagradas, capaces de purificar el alma. Pero la realidad es mucho más oscura. El Ganges es considerado uno de los ríos más contaminados del mundo. Cada día, toneladas de residuos, aguas residuales y desechos industriales terminan en sus aguas. Y eso no es todo. A lo largo de sus orillas, especialmente en ciudades como Varanasi, se realizan cremaciones al aire libre. En muchos casos, los restos humanos son arrojados directamente al río. Esto convierte al Ganges en un foco extremo de bacterias y enfermedades. Se han detectado niveles peligrosos de contaminación que pueden provocar infecciones graves, problemas digestivos e incluso enfermedades mortales. Y aún así, millones de personas siguen entrando en sus aguas todos los días. Porque para ellos, el Ganges no es solo un río, es una conexión espiritual. Una mezcla inquietante entre fe y peligro. Un lugar donde la vida, la muerte y el riesgo conviven en cada gota de agua. En el puesto número 10 tenemos al río Amazonas, el río más grande del planeta. Un lugar tan inmenso que parece inofensivo desde el aire, pero que en realidad es uno de los entornos más peligrosos que existen. El Amazonas atraviesa la selva más densa del mundo, un ecosistema salvaje donde la naturaleza domina por completo. Y en sus aguas no estás solo. Aquí habitan algunas de las criaturas más temidas del planeta, pirañas capaces de devorar a su presa en minutos, caimanes que acechan en silencio bajo la superficie, y anacondas gigantes que pueden superar los 6 metros de longitud. Pero los animales no son el único peligro. Las corrientes del Amazonas son impredecibles, con zonas donde el agua puede arrastrarte sin darte ninguna oportunidad. Además, su enorme extensión hace que sea casi imposible recibir ayuda si algo sale mal. También existen parásitos y bacterias peligrosas que pueden entrar en el cuerpo incluso con el simple contacto con el agua. Y por si fuera poco, muchas zonas del río siguen siendo prácticamente inexploradas, lo que significa que aún hoy hay peligros que ni siquiera conocemos. El Amazonas no es solo un río, es un mundo salvaje donde cada paso puede ser el último.
En el puesto número 9 tenemos al río Congo, posiblemente el río más letal de África. A diferencia de otros ríos peligrosos, el Congo no destaca por animales o contaminación, sino por algo mucho más aterrador: su fuerza. Es el río más profundo del mundo, alcanzando en algunos puntos más de 220 metros de profundidad. Un abismo oscuro donde prácticamente nada puede sobrevivir, pero el verdadero peligro está en su superficie. Sus corrientes son extremadamente violentas, creando rápidos y remolinos capaces de tragarse embarcaciones enteras en cuestión de segundos. En zonas como las cataratas Livingstone, el agua se mueve con una velocidad brutal, formando verdaderas trampas mortales para cualquiera que se acerque demasiado. Aquí, caer al agua no es una opción, es prácticamente una sentencia. A lo largo de los años, innumerables barcos han desaparecido en sus aguas sin dejar rastro. Y lo más inquietante es que muchas partes del río Congo siguen siendo un misterio. Ni siquiera los científicos conocen completamente lo que ocurre en sus profundidades. Un río oscuro, salvaje y completamente implacable, donde la naturaleza no da segundas oportunidades. En el puesto número 8 tenemos al río Yangtze, el río más largo de Asia y uno de los más mortales de la historia. A lo largo de miles de años, este río ha sido vital para millones de personas en China, pero también ha sido el escenario de algunas de las tragedias naturales más devastadoras jamás registradas. El Yangtze es conocido por sus inundaciones masivas. Cuando el nivel del agua sube, lo hace sin piedad, arrasando todo a su paso. Ciudades enteras han quedado bajo el agua en cuestión de días. La más catastrófica ocurrió en 1931, considerada una de las peores inundaciones de la historia de la humanidad. Se estima que millones de personas perdieron la vida directa o indirectamente. Pero el peligro no termina ahí. Las corrientes del Yangtze pueden ser extremadamente fuertes, especialmente durante la temporada de lluvias. Navegar por sus aguas en ciertas zonas es arriesgar la vida. Además, el río es tan extenso que muchas áreas son difíciles de controlar, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Incluso con infraestructuras modernas como la presa de las Tres Gargantas, el Yangtze sigue siendo impredecible, porque cuando la naturaleza decide desatar su fuerza, ni siquiera la tecnología puede detenerla por completo. Un río que ha dado vida a millones, pero que también ha demostrado ser devastador cuando se desborda. En el puesto número 7 tenemos al río Brahmaputra, uno de los ríos más impredecibles y destructivos del planeta. Nace en el Tíbet, atraviesa la India y Bangladesh y durante su recorrido se transforma en una auténtica fuerza de la naturaleza. El Brahmaputra no es un río normal, es un río que cambia constantemente. Sus corrientes son extremadamente fuertes, pero lo más peligroso es su comportamiento impredecible. Puede alterar su curso, expandirse o desbordarse sin previo aviso. Cada año, durante la temporada del monzón, este río se convierte en una amenaza masiva. Las lluvias intensas hacen que el nivel del agua suba rápidamente, provocando inundaciones gigantescas que afectan a millones de personas. Pero hay algo aún más aterrador. El Brahmaputra no solo inunda, también destruye la tierra. La erosión que provoca es tan intensa que pueblos enteros han desaparecido literalmente del mapa, tragados por el río con el paso del tiempo. Casas, carreteras, campos, todo puede desaparecer lentamente o en cuestión de días. Vivir cerca de este río es vivir con la incertidumbre constante de no saber si tu hogar seguirá ahí mañana. Un río cambiante, impredecible y silenciosamente devastador, donde el peligro no siempre llega de golpe, a veces llega poco a poco, hasta que ya no queda nada. En el puesto número 6 tenemos al río Níger, uno de los ríos más importantes de África, pero también uno de los más peligrosos y engañosos. Atraviesa varios países y es vital para millones de personas, pero sus aguas esconden múltiples amenazas que lo convierten en un lugar extremadamente arriesgado. El primer peligro es lo que no se ve. El agua del Níger suele ser turbia, lo que reduce la visibilidad a prácticamente cero. Eso significa que no puedes saber qué hay debajo hasta que ya es demasiado tarde.
Y lo que hay no es precisamente inofensivo. Cocodrilos y hipopótamos habitan estas aguas, y aunque muchas personas subestiman a los hipopótamos, en realidad son responsables de más muertes humanas en África que muchos depredadores. Son territoriales, agresivos y extremadamente rápidos en el agua, pero eso no es todo. Las corrientes del río pueden parecer tranquilas en la superficie, pero esconden zonas profundas y traicioneras donde es fácil quedar atrapado o ser arrastrado. Además, en muchas regiones el río es la única vía de transporte, lo que provoca que embarcaciones sobrecargadas naveguen constantemente, aumentando el riesgo de accidentes mortales. Cada año, numerosas personas pierden la vida en el Níger, ya sea por ataques de animales, ahogamientos o naufragios. Un río esencial para la vida, pero donde cada paso puede convertirse en un riesgo mortal. En el puesto número 5 tenemos al río Mekong, uno de los ríos más largos de Asia y también uno de los más impredecibles. Atraviesa varios países del sudeste asiático y es fundamental para millones de personas. Pero bajo esa apariencia de vida y abundancia, se esconde un peligro constante. El Mekong es conocido por sus cambios bruscos. Durante la temporada de lluvias, su nivel puede subir de forma repentina, provocando inundaciones que arrasan aldeas enteras en cuestión de horas. Pero cuando el agua baja, deja al descubierto otro tipo de amenaza: zonas inestables, corrientes ocultas y canales engañosos que hacen que navegar por este río sea extremadamente peligroso. Y no solo es el agua, en el Mekong habitan algunas de las criaturas más temidas de la región: cocodrilos de agua dulce, peces gigantes e incluso especies capaces de causar graves heridas. Pero lo más inquietante es lo impredecible que puede llegar a ser. Personas que viven junto al río toda su vida siguen siendo sorprendidas por su comportamiento. Barcos que desaparecen, corrientes que cambian sin aviso y accidentes que ocurren en cuestión de segundos. El Mekong no es un río que puedas controlar, es un río que decide cuándo y cómo mostrar su lado más peligroso. En el puesto número 4 tenemos al río Lena, un río tan extremo que su mayor peligro no son los animales ni la contaminación, sino el propio clima. Ubicado en Siberia, este río pasa gran parte del año completamente congelado. Durante meses parece un paisaje inmóvil, silencioso, casi inofensivo. Pero todo cambia cuando llega el deshielo. Cuando las temperaturas comienzan a subir, enormes bloques de hielo empiezan a romperse y desplazarse con una fuerza brutal. Y aquí es donde comienza el verdadero peligro. Estos bloques pueden acumularse y bloquear el flujo del río, creando lo que se conoce como presas de hielo. El agua se acumula, la presión aumenta y de repente todo colapsa. El resultado son inundaciones repentinas y violentas que arrasan todo a su paso. Pueblos enteros han sido sorprendidos por estas crecidas sin tiempo para reaccionar. Pero eso no es todo. El Lena se encuentra en una de las regiones más frías del planeta, donde las condiciones extremas hacen que cualquier error sea fatal. Caer al agua, incluso por unos minutos, puede provocar hipotermia casi instantánea. Aquí no necesitas depredadores para estar en peligro. El entorno en sí es el enemigo. Un río que pasa de la calma absoluta al caos total en cuestión de horas, donde el hielo puede ser tan letal como cualquier criatura. En el puesto número 3 tenemos al río Indo, un río que ha sido fuente de vida durante miles de años, pero también de destrucción masiva. Nace en las montañas del Himalaya y atraviesa Pakistán, alimentando a millones de personas. Pero su origen es precisamente lo que lo hace tan peligroso. El Indo depende en gran parte del deshielo de los glaciares, y eso significa una cosa: cambios extremos y repentinos. Cuando las temperaturas suben o las lluvias se intensifican, el caudal del río puede aumentar de forma brutal en muy poco tiempo, y cuando eso ocurre, no hay forma de detenerlo. Las inundaciones del río Indo han sido responsables de algunas de las peores catástrofes en la región. En 2010, una de las más devastadoras afectó a más de 20 millones de personas. Ciudades enteras quedaron sumergidas, infraestructuras colapsaron y millones de hogares fueron destruidos.
Pero incluso fuera de las inundaciones, el Indo sigue siendo peligroso. Sus corrientes son fuertes, su agua suele ser turbia y muchas zonas carecen de control o protección. Para las personas que viven cerca, el río es esencial, pero también es una amenaza constante, un equilibrio frágil entre la vida y el desastre. Porque cuando el Indo cambia, lo cambia todo. En el puesto número 2 tenemos al río Futaleufú, un río tan hermoso como letal. Ubicado entre Chile y Argentina, es famoso por su color azul turquesa casi perfecto. A simple vista, parece un lugar sacado de un paraíso natural. Pero esa belleza esconde una de las corrientes más violentas del planeta. El Futaleufú es considerado uno de los ríos más peligrosos del mundo para la navegación. Sus rápidos son extremadamente intensos, con niveles que alcanzan categorías máximas en dificultad. Aquí, incluso los expertos lo piensan 2 veces antes de entrar al agua. La fuerza del río es brutal. Las corrientes pueden lanzarte contra rocas, atraparte bajo el agua o arrastrarte a gran velocidad sin darte ninguna oportunidad de reaccionar. Y lo más aterrador es su temperatura. El agua proviene del deshielo de los Andes, lo que significa que está helada. Caer en el Futaleufú no solo implica luchar contra la corriente, sino también contra el frío extremo que puede paralizar tu cuerpo en minutos. Muchos aventureros han intentado desafiar este río, y no todos han salido de él. Un lugar donde la naturaleza combina belleza y peligro de una forma casi perfecta. Porque en el Futaleufú, lo que parece un paraíso puede convertirse en una pesadilla en segundos. Y en el puesto número 1 tenemos al río Wanganui, un río tan único como peligroso, ubicado en Nueva Zelanda. Este río no solo es famoso por su belleza salvaje, sino porque es uno de los pocos ríos en el mundo considerado legalmente como una persona. Pero lo que lo hace especial también lo hace peligroso. El Wanganui atraviesa zonas remotas cubiertas por una densa selva, donde el acceso es extremadamente limitado. Aquí, si algo sale mal, la ayuda puede tardar horas o simplemente no llegar. Sus aguas son engañosas. En algunas partes parecen tranquilas, pero de repente se convierten en corrientes rápidas, estrechas y llenas de obstáculos naturales, rocas ocultas, giros inesperados y tramos donde es muy fácil perder el control. Muchos tramos del río son utilizados para canoa, pero incluso los más experimentados han sufrido accidentes. Y hay algo más. La combinación de niebla, vegetación cerrada y aislamiento crea una sensación constante de desorientación. Es fácil perder la referencia. Y cuando eso ocurre en un entorno así, cada segundo cuenta. El Wanganui no es el río más mortal por números, pero sí uno de los más traicioneros. Un lugar donde la belleza, el aislamiento y el peligro se mezclan de una forma inquietante. Porque aquí no siempre gana el más fuerte. A veces gana el río. Y ahora dime, ¿te atreverías a acercarte a alguno de estos ríos? Porque aunque muchos parecen tranquilos, la realidad es que esconden peligros que pueden acabar con tu vida en segundos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para descubrir más lugares extremos del planeta. Y recuerda, la naturaleza no avisa.